Bienvenidos a Ciencia y Cultura, programa realizado por el Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial de la Institución Universitaria ITM de Medellín. A continuación, escucharán su segunda temporada denominada La Pasión de Escribir. Bienvenidos. En nuestro segundo capítulo de la temporada La Pasión de Escribir, nos acompaña Sara Rodríguez Echeverry, autora del libro Kafka y Brecht, Entre el hacha y el asombro. Para Sara, el acto de escribir es un impulso que en algún momento te arrastra para convertir o traducir emociones y experiencias, las cuales son compartidas con otras personas. Además, lo ve como un compromiso que se adquiere con las palabras que en algún momento fueron de repertorio privado y hoy son de conocimiento público. El acto de la escritura es muy complejo para ella, pues ella escribe al ritmo de su cuerpo. Cuando su cuerpo siente la necesidad de escribir, aprovecha ese instante y saca de su mente todas esas experiencias y vuelca la investigación a la escritura. En compañía del profesional Andrés Varela, conoceremos hoy esa pasión que mueve a la autora. Bienvenidos. Hola Alexander, hola Andrés, muchas gracias por la invitación. Eh, yo creo, Alexander, que uno a la escritura llega como por error, contingentemente, como al azar. Uno no importa incluso si sus deseos subjetivos son escribir o aprender a escribir. Uno a ella llega siempre por el desvío siempre. Entonces, es como un impulso. Yo siento, Alexander, es como una fuerza que en algún momento te arrastra a querer convertir o más bien traducir ciertas emociones, ciertas experiencias, traducirlas a signos que sean factibles de ser comprendidos y de ser compartidos precisamente por otras personas, porque la experiencia privada es privada, entonces no se presta para ese compartir, los signos sí. Cuando uno toma la decisión ya no solamente de escribir, Alexander, que es este impulso un poco azaroso, sino que de publicar ya estamos hablando ya de un segundo paso, porque una cosa es el acto de la escritura y otra cosa es el acto de la publicación, que ese ya sí es un compromiso que uno adquiere consigo mismo, las palabras que fueron de un momento repertorio privado y que pasen a ser públicos, ya sí eso implica otra cosa. Yo llegué azarosamente a publicar con el Fondo del ITM por asuntos de la maestría. El libro Kafka y Brecht, Entre el hacha y el asombro, fue el resultado igualmente de una investigación al interior de la maestría de 1 año y medio aproximadamente. Pero ese esfuerzo en la escritura, esta investigación, no hace que sea menos azaroso el encuentro igual con el impulso de la escritura. Precisamente, Sara, hablabas de ese cambio que hay entre uno escribir y publicar, y que lo que uno escribe para uno y lo que escribe pues para la gente, para el público. Y se dice que cuando el escritor plasma en papel todo lo que piensa o sobre algún tema, es como desnudar el alma. ¿Cómo te parece a ti esa analogía? ¿Te dio como un sustico saber que la gente te iba a leer o cómo te fue cuando ya te dijeron, mira, aquí tienes tu libro y va a empezar a salir pues al público en general? Pues si vieras que, ¿cómo te digo? Yo no concibo el proyecto de la escritura como un proyecto subjetivo, Alexander, como un asunto de, de que yo tengo algo muy dentro de mí que quiero sacar afuera como de una forma, como te dijera, muy consciente y voluntariamente. Yo siento que esta acción de traducir mi experiencia o traducir mis pensamientos a las palabras es un asunto que me atraviesa a mí y me utiliza más bien como un instrumento. Yo soy un instrumento de la escritura,
mis vivencias no le son ajenas y son muy importantes pues para darle como esta significación o esa importancia o esa autenticidad más bien a lo que está escrito, pero no le es exclusiva ni se explica por ello. Yo siento que en las palabras, como dice Alexander un poco, uno sí busca al autor, uno lo busca y solo lo puede buscar allí en la obra, pero no lo va a encontrar. El autor está allí, pero a la vez no está. Esa es como la ambivalencia y la ambigüedad de la literatura, Alexander, que uno intenta encontrar al autor allí, uno se intenta encontrar uno mismo allí, pero cada vez que se busca como ese encuentro, al mismo tiempo lo recusa y uno no se halla allí, que es el único sitio al mismo tiempo donde uno se debería buscar. Eso es una paradoja muy impresionante entre la relación del autor y la escritura, Alexander, siento yo que solo allí los vamos a buscar a los autores y autoras, pero definitivamente de allí ya se han desplazado y están siempre en otro lado. Entonces eso es como un poco la complejidad de hablar de la analogía que traes a colación de la escritura como el desnudamiento del alma del autor. Sara, eres docente cátedra de la Maestría en Artes Digitales del ITM y Sí. eres candidata a doctorado en literatura por la Universidad Pontificia Bolivariana. ¿Cómo ubicarse entre escribir como docente, escribir para publicar un libro? ¿Cómo es realmente establecer como esas diferencias para inspirarse uno a hacer un ensayo en determinado tema y el hilo conductor para uno escribir un libro? Ahí realmente hay como unas diferencias profundas desde lo técnico, desde la idea, desde lo conceptual. Sí, claro, claro, Andrés. Ciertamente hay diferencias entre la escritura técnica, pedagógica, que está contemplada precisamente como un aspecto científico para brindar respuestas satisfactorias sobre un problema, sea cualquier tipo de problema, químico, físico, estético, literario, sobre la historia del arte, sobre semiótico, semiología. Efectivamente ya la escritura con un fin utilitario es una escritura que requiere una técnica y un compromiso muy distinto, por ejemplo, a una escritura desde un ámbito más vital, como es la escritura de la literatura. Andrés, yo sí siento que son dos escrituras claramente con un campo enunciativo absolutamente distinto, una con un fin muy claro y un objeto pedagógico, didáctico, que está ahí puesto al servicio de un público que necesita conocer una explicación sobre algo, entonces se le brinda. La literatura sí es otra cosa, creo yo, antes. Andrés y Alexander. La literatura ya se nos vuela en su fin y en su objeto, y tiene cuantos fines y cuantos objetos por cada autor y autora que existe. Cada uno de ellos nos puede dar, como parafraseando a Kundera, su arte de la novela, ¿cierto? Cómo él concibe su propio acto de escritura. Por ejemplo, Marguerite Duras, que a mí me fascina, Andrés, me fascina su obra. Marguerite Duras dice que se escribe porque se tiene el derecho de hacerlo. O sea, ¿por qué se escribe? ¿Por qué escribo? Porque se tiene el derecho de decir, porque se escribe para cosas a veces tan nimias, tan efímeras como ver morir una mosca. Por ejemplo, una mosca, que es un animal que nos han enseñado a detestar, a tenerle asco. Marguerite Duras dice en un libro que se llama Escribir, ella lo publicó, se publica en francés en 1993, luego pues se traduce al castellano, y ella allí nos da como un poco ese azar, abrazando como esos silencios, el silencio de la literatura, porque la literatura es soledad, es un pozo que es muy profundo, y ella allí lo único que tiene que decir es que uno tiene derecho a decir. O sea, un libro literario, por ejemplo, Andrés, siguiendo con tu pregunta, a diferencia de un libro con tintes pues, académicos de explicación,
Un libro de literatura no tiene ni debe ser entretenido, por ejemplo. O sea, no nos debe desviarnos o darnos sosiego, que es un poco lo que yo digo en Kafka y Brecht, Entre el hacha y la sombra. Kafka es un autor cruel y sus libros son y manejan algo que llama José Ovejero, un filósofo español, la ética de la crueldad. Mientras que Brecht es un autor que es transgresor, porque a través de representaciones de la crueldad nos quiere movilizar al cambio, Andrés y Alexander. Él quiere desacomodarnos de la cotidianidad y mostrarnos y mirarnos a nosotros mismos y como estamos un poco entumecidos. Entonces yo ahí hago sí una clara diferencia entre muchos registros posibles de la escritura. Muchos muchachos, muchísimos registros posibles. La literatura es uno bien particular porque nos remite siempre a la angustia del mito que nosotros somos, que es el mito de lo humano, desintegrándolo un poco, y eso es cruel, eso es azaroso porque nos priva de certezas, que es lo que normalmente Andrés y Alexander la gente va a buscar en los libros, ¿no? Como sosiego, como recreación, ocio, gozo. Eso ya se produce por otro tipo de registro de escritura, porque sí, claro que hay literatura del ocio, pero eso es otra cosa. Sara, desde lo personal, ¿qué tanto te ha ayudado tanto esos procesos de lectura que has tenido en tu vida y todos esos procesos de aprendizaje de lectura y de escrituras, cómo te han ayudado a madurar como ser humano? ¿Cómo definirías eso, que no es de todas formas fácil, pero cómo te ha ayudado tanto la lectura como la escritura, como el arte y el hecho de escribir, la pasión por escribir, cómo le ha ayudado a madurar como ser humano? Ay, Andrés, pues efectivamente la pregunta es una pregunta un poco que tiene trampas, ¿no? Sí, es una pregunta con trampa. Lo que yo digo es que en mi experiencia personal, les comento que la lectura nunca ha sido como un asunto de un viaje recreativo y que más que, o ni siquiera madurar, lo que ha hecho es precisamente desacomodarme, siempre incomodándome, incluso quitándome las pocas certezas que yo ya tenía, pero eso no es malo, o sea, no demos calificativos morales a este asunto del que estoy hablando, porque es más un asunto vital. Yo, más que encontrarme en lo que leo, cuando leo, lo que hago es irme desintegrando, irme fragmentando. Y eso creo que es muy valioso en realidad. Lo valioso es precisamente una lectura, Andrés y Alexander, que sea una lectura que parta de una mirada, como digo en el libro, que Kafka y Brecht, Entre el hacha y el asombro, una mirada que se sepa distanciada de lo que está leyendo, que interrogue el libro y permita que el libro con su violencia intrínseca lo golpee a uno, lo golpee y uno dude y uno quiera cada vez descubrir más y uno mientras más lee, menos seguro se siente en lo que antes sabía tener. Porque el peligro, por ejemplo, y aquí les hablo desde lo personal también, de insistir, por ejemplo, desde las institucionalidades, como a veces cae uno, porque ese es el riesgo de toda institucionalización de la literatura o del arte, que también lo mencionaste, es precisamente creer que leer es bueno, así per se, que todo acto de lectura es bueno, pero siempre existe un riesgo. Porque si uno insiste en que el acto de lectura per se, por sí mismo, es bueno, una y otra vez lo que estamos haciendo es como recibir el mensaje de que leer es bueno, se debe precisamente a que tanto el acto de lectura como el de escritura, si seguimos a Ovejero, precisamente se vuelven muy vacíos, muy inocuos, carentes de consecuencias. Sería como el equivalente contemporáneo del pan y circo romano, ¿cierto? Porque sería como información, consumir el arte y la literatura simplemente
por un supuesto mensaje que yo allí debo descifrar o encontrar. Y esa nunca ha sido mi experiencia de la literatura. Al menos no creo que ni siquiera inconscientemente, Andrés y Alexander. Yo creo que yo a través de la literatura siempre he encontrado, más que una forma de evasión de la realidad o de sosiego, he encontrado formas no de crecer como ser humano, sino precisamente de cuestionar mi propia humanidad. ¿Qué me hace humana? ¿Qué es lo humano? ¿Qué me separa? ¿Qué me une a otras especies? ¿Qué me liga al mundo? ¿Qué no me liga al mundo? Es, creo que más bien un acto desestabilizador. Cuando el acto de lectura es transgresivo, es un acto muy desestabilizador, que nunca me ha servido a mí para afirmarme en una identidad propia, muchachos, sino que antes me ha servido como para cuestionar muchísimo quién soy. Ahorita, Sara, hablabas algo de las experiencias, algo de que tu experiencia no es ajena al lector. Y yo quiero que nos cuentes esa experiencia que tuviste cuando decidiste escribir sobre Kafka y Brecht, Entre el hacha y el asombro. Quiero que nos relates esa experiencia. ¿Qué te llevó a escribir esa obra y cómo te fue en ese año y medio que nos contabas de maestría? ¿Cómo fue ese año y medio escribiendo esa obra? De pronto interpelando muchas cosas de las que pensabas y de pronto la obra te hacía escribir otras. Entonces, contanos un poquito acerca de toda esa experiencia para que nuestros oyentes pues también se den cuenta todo lo que hiciste y todo lo que conllevó pues escribir esta obra que está en el Fondo Editorial ITM. Alexander, ¿te refieres al acto de a escribir la obra como tal o al proceso editorial? No, diga, primero centrémonos en el acto de escribir y después entonces vamos al proceso editorial. Ay, no, pues ustedes saben que el acto de escritura es un acto muy complejo. Es como se puede demorar 5 minutos, puede demorarse uno un montón de tiempo escribiendo 5 palabras y a veces en 10 minutos uno escribe 3 páginas. Eh, yo nunca he tenido horarios en la escritura, siempre escribo al ritmo del cuerpo un poco, al ritmo de la disciplina que mi propio cuerpo se vaya imponiendo. Entonces, un poco, hay escritores que se imponen tiempos y que escribían, por ejemplo, de 7 a 5 y se ponen horarios y se sientan frente al computador y se obligan a escribir algo. Yo no, yo fluyo como dependiendo mucho de las horas del día. En el momento en el que el cuerpo sienta la necesidad de sentarse a escribir, trato de no desaprovecharlo. Y fue un proceso complejo. Yo iba a la biblioteca de UPB, viejos tiempos aquellos donde uno podía ir, Y ir a estos presenciar todo eso. espacios. Sí, claro, Alexander, ver otras personas, estar un poco en una comunidad silenciosa virtualmente, porque ese silencio unía en la ficción, los silencios no tienen sentido, pero uno fantaseaba con que uno compartía y tenía cosas en común con todos los que estaban ahí sentados. Entonces, era ir a la biblioteca, sentarme, adquirir la disciplina del cuerpo y volcar la investigación en la escritura. Yo escribí sobre Brecht y Kafka precisamente, muchachos, porque como la literatura, la buena literatura, siempre nos está desestabilizando, yo quería escribir sobre ese desasosiego. ¿Qué autor más cruel que Kafka en este asunto del desasosiego? Kafka parte su escritura de un desasosiego profundo. Y Brecht parte más bien en su transgresión de una convicción que nos quiere mostrar. Entonces yo queríamos unir un poco ambas tentativas literarias, la tentativa de la transgresión y la tentativa cruel. Porque en mi experiencia,
tenían, cuando los leí, vi que sus estrategias textuales eran muy similares, que ambos utilizaban formas análogas del distanciamiento, que no las mismas, pero utilizaban formas del distanciamiento que ya, por ejemplo, otro autor, José Ovejero, va a llamar literaturas crueles. Yo los llamé formas del distanciamiento y por eso el libro Entre el hacha y el asombro. El hacha es el instrumento cruel que utiliza Kafka para romper el mar helado que somos. Ese mar helado que es, muchachos, son nuestras experiencias cotidianas que vivimos de una forma automática, como unos sonámbulos. Es esa percepción de la realidad que tenemos ya absolutamente disecada en unos prejuicios sobre lo que somos, lo que tenemos, lo que deseamos. Kafka rompe con todo eso y lo que nos muestra es un individuo en aras de desintegración, como diría mi profesor Juan Diego Parra. En cambio, Brecht, por ejemplo, aunque busca una situación análoga de que yo me mire a mí mismo y me desempolve un poquito, su instrumento no es el hacha, su instrumento es el asombro. Es un asombro más científico, es un asombro racional, no es un asombro infantil, por ejemplo. Es un asombro consciente, lúcido, que nos lleva a cuestionarnos y a mirarnos profundamente quiénes, qué creemos ser, qué creemos ser. Entonces, en esa experiencia con estas literaturas del desasosiego, fue que yo quise escribir sobre estos dos autores. Y bueno, y fue un camino de muchas incertidumbres. Yo iba donde el profesor, ay no, cuando descubrí que Brecht no afirmaba el ser histórico de Kafka ni su literatura, yo iba corriendo donde muchachos casi que en un solo llanto. Y el profesor me tenía que volver a parar y a decirme, no, mujer, o sea, y le vas a creer a Brecht, que es la ironía pura, que no tiene nada que ver con Kafka. Siga mirando a ver qué encuentra. Y claro, seguí mirando y qué encontré. Una estrategia textual en común impresionante. Porque para mí Brecht, en su absoluta soberbia, comprendió de una forma meridiana la idiosincrasia de lo kafkiano. Él la entendió y la utilizó en sus obras. Y esa deuda está ahí. Entonces, sobre eso escribí, sobre esa deuda profunda de Brecht hacia Kafka. Ok, Sara, nos hablabas acerca como de todo ese tema de escritura. Háblanos un poquito también acerca del tema ya editorial. Fue la constatación, Alexander, de que precisamente lo que uno escribe no es de uno, de que no le pertenece, en lo más absoluto. Una vez que ya está escrito el asunto, ese asunto se desliga de una forma profunda con uno. Yo no concibo a la obra como normalmente se dice que es un hijo del autor. Para nada, para nada. Eso es una cosa que lo atraviesa a uno, se plasma y posteriormente uno debe procurar observarla y corregirla como si fuese otro, pero sin traicionar lo que la escritura misma quiere decir. Porque cuando el lenguaje quiere hablarse a sí mismo, hay cosas que están ahí y que si yo altero, lo que estoy haciendo es meterme con la integridad de la escritura de lo que está ahí, no porque yo lo escribí, sino porque ya esa escritura quiere decirnos algo, incluyéndome a mí misma, que una vez sale y está plasmada, yo soy otra lectora más, pero una lectora privilegiada, es cierto, pero soy lectora. Entonces, desde esa perspectiva de lectura privilegiada, es que asumí ese proceso editorial. Claro, ese trasegar es muy complejo. No me había enfrentado nunca a un proceso de edición de un libro. Yo todavía insisto en llamarle manuscritos porque ya no son manuscritos, pero a estos borradores que constantemente se van metamorfoseando. Fueron aproximadamente 3 borradores, Alexander y Andrés, los que tuve durante un año más que corregir. Y hay muchos ojos, muchas manos que pasan por ahí, que ven cosas, que quieren también como les digo, sin tumbar como lo que parece, lo que es la integridad de la obra, darle como
como más fluidez o enfatizar ciertos aspectos, uno tiene que negociar. Ya ahí es un asunto de negociar y la autora en este caso lo que defiende es la integridad de lo que siente que la escritura quiere decir. Y desde que no se metan con eso, por ejemplo, en el fondo editorial fueron muy respetuosos de la integridad de la obra, mucho. Lo que hicieron fue casi que servir de profesores míos en ese camino, en todos los aspectos, en cada uno, desde el diseño de la portada, desde todos los aspectos del diseño como tal, hasta los aspectos ya más incisivos, que es la edición como tal de lo que está escrito, meterse con eliminar partes, suprimir ciertos aspectos. Ellos siempre se mostraron muy respetuosos de lo que allí se quería decir. Sara, desde ese punto de vista del acompañamiento que hace una editorial como la del Fondo Editorial ITM, esa importancia de esos fondos editoriales, ¿cómo la consideras? O sea, ¿qué tan importante puede ser un fondo editorial no solamente para una universidad, sino en general para, digamos, la maduración de una idea, plasmar en sí lo que uno quiere en un libro? O sea, ¿qué tan importantes son los fondos editoriales? Alexander, importantísimos, porque estos fondos editoriales, yo sí me quiero centrar en los universitarios, permiten a personas del mundo académico tener una visibilidad de su escritura que de otro modo no podrían conseguir sino a muy alto precio. No solamente estoy hablando del costo monetario, sino de un costo vital de buscar espacios de visibilización de su obra. Estos fondos editoriales y la convocatoria que sostienen, en este caso en el Fondo Editorial ITM, pero también en muchas universidades de la ciudad de Medellín, de que cada año abren un concurso donde se reciben los borradores de los autores pertenecientes al ámbito de la academia y se somete pues la escritura al referato de pares ciegos. Me parece un proceso que obviamente puede mejorarse, pero que ayuda a que los docentes, a que los investigadores, a que los estudiantes y a que todo miembro de esta comunidad académica tenga un espacio para poder dar a conocer lo que ha escrito. Eso es valiosísimo. Sara, yo quiero, ya para que vayamos terminando, quiero que nos cuentes o que nos digas tú como maestra de cátedra, cómo incentivar la lectura en los estudiantes de colegio o en los estudiantes de universidad, y que nos hagas una invitación también para leer esta obra, para que los oyentes también ingresen a estos fondos universitarios, estos fondos editoriales universitarios, y también se enriquezcan de la literatura que hay allí. Entonces, esas dos preguntitas, digámoslo así, para que nos hagas la invitación a nuestros oyentes. Alexander, Andrés y apreciados oyentes, yo siento que ahí volvemos y nos tenemos que remitir a todo el asunto de la trampa, desde una institucionalidad remitir a los otros a que lean, ¿cierto? Pero yo siento que uno debe incentivar la lectura más desde una posición del descubrimiento, de mostrar, de inquietar, de seducir al otro, hacia asomarse por su propia voluntad en su fuero, a asomarse a otros parajes que pueden ser inesperados, que pueden ser crueles, que pueden ser desasosegantes, porque yo nunca invito a la lectura como un viaje recreativo, sino a un asunto que debe incomodar e incomoda. Entonces, en el aula de clase, a mis muchachos de la universidad y a mis muchachos yo les decía, aquí les dejo esto, es un título de una obra literaria que leí hace poco, y miren a ver si resuena con ustedes, con su momento vital, con su estado anímico, porque ¿qué pasa, Alexander?
hay momentos en los que uno sencillamente coge una obra, pero la tiene que soltar, porque a nivel estético, eso es como lo único que uno diría que la obra literaria se parece a un fármaco, ¿cierto? En que hace efecto o no lo hace. Entonces, si uno coge el libro y es captado por él, muy chévere. Y si no y se suelta, pues se soltó también. ¿Qué pasa? Memo Ángel nos diría, no pasa nada. Pero ¿qué implica leer, Alexander? Implica precisamente desacomodarse e ir desenmascarando las ficciones, no las ficciones, ir desenmascarando las máscaras, aunque suene repetitivo, quitándole las máscaras a la realidad, ir encontrando precisamente aquello que antes nosotros no podíamos ver porque no lo habíamos iluminado. Cuando uno lee, uno ilumina espacios de la experiencia que antes estaban oscuras. Y eso a veces produce placer, pero a veces produce dolor. Entonces a los oyentes yo les diría que de eso se trata, con Kafka y Brecht. Podría leerles para terminar, porque siento que recoge esa pregunta. Si quieren una parte muy breve del primer capítulo de Kafka y Brecht. Un libro modifica la vida. La vida no queda igual después de enfrentarse a una obra artística, y una vez embarcados en el viaje, ni mientras lo recorremos, ni al terminarlo, somos los mismos, pues el mar helado dentro de nosotros, nuestra penosa pero familiar cotidianidad, a la que abrazamos y nos aferramos, nuestra percepción de la vida, del arte, de nosotros mismos, todo eso se resquebraja y cede ante la violencia del hacha, ante la interpelación de la obra, gracias a la cual seremos siempre otros.